a grabarles, ¿sí? Me quedó medio extraño esto de cómo les estoy llamando a las grabaciones, pero ¿ustedes entienden? Porque pongo de primera parte, clase, no sé cuánto, pero les pongo la fecha, así que no sé, no se me ocurrió ninguna manera. Hoy van a tener, va a ser la última parte de la teórica 2, Silvia, ¿sí? Con la fecha de hoy. ¿Está bien? Y después la vamos a cortar acá para la teórica 3 que les quede separada. Bueno, no sé, se me ocurrió así, pero vamos, si no cambiamos los nombres. Perfecto, bueno, habíamos llegado hasta acá. Ah, recién me preguntaba una compañera esto, esta parte de la cabeza del espermatozoides, que el capuchón acrosomal, porque es un capuchón esto, está bien que frente a mí, atrás de mí, esto es todo un capuchón que está por encima del núcleo, ¿sí? Pero no llega hasta donde termina el núcleo, termina un poco antes, ¿sí? Entonces acá tenemos una región que se llama región postacrosomal, ¿sí? Postacrosomal, por detrás del acrosoma. Y toda esta región, ¿sí? Esta región del segmento ecuatorial, que es la última parte del acrosoma, y la que no tiene acrosoma, va a ser muy importante en el reconocimiento en mamíferos del ósito. Vieron que yo les mostré, no sé si les mostré a ustedes una foto, el espermatozoide mamífero siempre, o lo habrán visto cuando buscan esquemas, siempre entra de costado, ¿sí? Porque la región de reconocimiento está en esta parte, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, en erizos, que entran de punta, ¿sí? Pero eso depende de dónde están las moléculas de reconocimiento. ¿Quedó claro quién era? No me acuerdo. Lucía, ¿te quedó claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Igual lo vamos a ver muy bien cuando veamos fecundación, volvemos a todo esto. ¿Está? Muy bien. Habíamos quedado, esto ya lo habíamos visto, ¿no? No. ¿A dónde habíamos llegado? Acá las flores en flores. Y esto lo habíamos dicho, ¿no? Todo esto lo habíamos visto. Igual lo vieron los tres con anatomía ustedes, ¿no? Dani, ¿repasaron un poco esto? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Habíamos quedado acá, llegamos al espermatozoides, los espermatozoides llegan al epidídimo, ¿sí? En el epidídimo, digamos, en el epidídimo los espermatozoides de mamíferos, ¿sí? Porque no en todas las especies, van a sufrir cambios que van a ser fundamentales para que puedan fecundar al ósito, ¿sí? Si no sufren estos cambios, los espermatozoides no tienen capacidad fecundante. Y esto se ve si nosotros sacamos espermatozoides de testículo directamente en mamíferos, no tienen capacidad fecundante. Por lo menos todo esto les estoy hablando naturalmente, ¿sí? Porque ustedes después me van a ver, cuando vean fecundación, van a ver, pero ¿cómo? Si fecundan cualquier cosa, es verdad. Ni siquiera, hay gente que tiene alguna patología física, ¿sí? Y se sacan espermatozoides directamente de testículo y se obtiene un embrión. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer in vitro. Todas estas cosas se pueden hacer in vitro. Estos procesos, que el proceso en el epidídimo, que sufren los espermatozoides en el epidídimo, se llama maduración, ¿sí? El epidídimo es, como les dije, es un tubo muy grande que está por encima del testículo, ¿sí? Que está dividido en una parte, en una cabeza, ¿sí? En una parte del cuello, depende de los nombres que le den los libros y las traducciones, y esto que es el caput o la cola del epidídimo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos unos epidídimos sacados de testículos, sacó el testículo en ratones, ¿sí? Y en humanos, ¿sí? Y fíjense que es muy importante esto de qué parte del epidídimo estamos hablando, porque el espermatozoide va madurando mientras pasa por el epidídimo. Entonces, si yo saco espermatozoides acá, del 1, ¿sí? De la cabeza del espermatozoides, del epidídimo,
estos no van a haber sufrido ningún cambio todavía, porque lo van sufriendo mientras pasan, y son muy diferentes a los espermatozoides que puedo sacar de la región 5, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque maduraron. ¿Y a qué se llama maduración? ¿Sí? Maduración es un conjunto de cambios que sufre el espermatozoide a nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y metabólico. ¿Sí? Son muchos cambios, pero fundamentalmente el cambio más, no sé si el más importante, pero el más llamativo por ahí, es a nivel de la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El espermatozoide, como les dije, cuando sale del testículo en mamíferos es inmaduro. ¿Sí? Termina de madurar en el epidídimo, la cromatina todavía se condensa más, ¿sí? Se eliminan los restos de citoplasma. ¿Se acuerdan que yo les dije que el espermatozoide perdía mucho citoplasma? ¿Sí? Si comparamos una espermátida con un espermatozoide, vemos que hay mucha pérdida de citoplasma. ¿Sí? Por más que uno haga el espermatozoide, lo haga un bollito para ver, y ahí se da cuenta de cuánto citoplasma perdió, es mucho más chico. ¿Sí? Entonces esto es eliminado. Hay cambios a nivel de la membrana plasmática, fundamental, a ver, Diego, ¿qué pasa? Una pregunta. Sí. Dijimos que dentro del testículo son las células de Sertoli las que fagocitan los restos de citoplasma. La primera parte, sí. ¿Y ahora? Ahora también, porque siguen, acá siguen las células del epidídimo, también tienen capacidad fagocítica, ¿sí? ¿sí? Y se va eliminando también, o sea, vos pensás que estos espermatozoides, no salen espermatozoides limpios, ¿sí? ¿Sí? Salen espermatozoides con restos de cosas, incluso restos de citoplasmas también, que no son fagocitados, más todos los componentes de las glándulas anexas. ¿Sí? Muy bien. Lo más llamativo por ahí son los cambios a nivel de la membrana plasmática. ¿Sí? Hay un cambio en la composición de los fosfolípidos. ¿Sí? Hay un aumento de colesterol y de proteínas. Es decir, la membrana plasmática del espermatozoide en el epidídimo se vuelve más rígida. ¿Sí? Ustedes piensen que el colesterol es sinónimo de endurecimiento de la membrana. ¿Se acuerdan que la membrana, cuando aparecía el colesterol en el medio, como que le daba rigidez? ¿Sí? Hay también un aumento de las fuentes disulfuros, de las cargas negativas, se relocalizan antígenos, ciertos antígenos se localizan en la membrana plasmática, y se van a dosar proteínas que son liberadas por las mismas células del epidídimo. Es decir, cambia muchísimo el espermatozoide. ¿Sí? Después, esto también lo vamos a volver a ver en fecundación, para relacionado con el proceso de fecundación. ¿Sí? Pero sepan que en el epidídimo lo que sucede es que la membrana plasmática del espermatozoide se vuelve más rígida. ¿Sí? Es muy loco, porque si bien va a ser muy importante para la fecundación este paso, lo que le está dando es, le está como haciendo más impermeable a los ósitos, si se quiere, porque al ser rígida la membrana, no van a poder tener capacidad fecundante, pero es fundamental para que después tenga capacidad fundamental. Es como que le dan una capacidad potencial de fecundar, ¿sí? Que va a ser revertida en el tracto femenino. ¿Sí? Muchos lo que dicen, la parte adaptativa de esto, es como que a los espermatozoides los prepara para, como que le está dando la posibilidad de que no tengan una reacción fuera del tracto femenino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera los está protegiendo de la reacción acrosómica temprana. ¿Sí? Ya después vamos a relacionar la reacción acrosómica con la fecundación. ¿Sí? Por lo menos in vitro. Muy bien. ¿Sí? Acá tenemos
un esquema, un diagrama, sí, un esquema de, de las células del epidídimo. Fíjense que mientras van pasando los espermatozoides, el epidídimo secreta, ¿sí? Sus células secretan estas vesículas que se llaman vesículas epididimarias, una palabra que nunca me sale, que está llena de proteínas, ¿sí? Y esas proteínas, cuando esto sale a la luz del epidídimo, se rompen, y estas proteínas se adosan a la cabeza de los espermatozoides, a la membrana plasmática de los espermatozoides. ¿Sí? Esto es relativamente, bueno, acá 2007, sí, relativamente nuevo todo esto. Antes se decía que estos componentes estaban en el fluido, ¿sí? Directamente, en la luz. Y hoy se sabe que son liberados por vesículas del epidídimo. Y hay muchísima gente, incluso acá en el IBINE hay un montón de grupos muy grandes, que trabajan en la composición de, de estas proteínas de membrana, qué es lo que tienen y cuáles de estas proteínas son importantes para el proceso de fecundación. Muchos de estos los llamamos factores decapacitantes, porque de alguna manera están... todavía no están capacitados los espermatozoides para fecundar, y van a sufrir ese proceso de capacitación final en el tracto femenino. Fíjense, acá hay algunas proteínas espermáticas del epidídimo que son, perdón, proteínas que son liberadas por estas vesículas epididimales, ¿sí? Por ejemplo, SPAM, ADAM, ¿sí? Beta-galactosidasa, endoplasminas, citoqueratinas, etc. ¿Sí? Todas estas son muy importantes. CRISPR, por ejemplo, es una proteína que la vamos a nombrar muchísimo nosotros, ¿sí? Cristalinas, SPAC, bueno, no sé, hay un montón, y ya le digo, esto es un tema súper, súper importante, porque si todo esto de alguna manera está bloqueando al espermatozoide, o sea, si bien lo madura, lo está bloqueando, otro de los que les decía yo la otra vez, estas proteínas son muy importantes en la fecundación, y hay un montón de gente trabajando en knockouts, haciendo knockouts de estas proteínas para ver si el ratón es fértil, si es infértil, porque hay un tema muy importante que es todo lo que sea la anticoncepción masculina, ¿no? Entonces hay mucha gente también trabajando en esto. Y ya les digo, en el IBIM hay un grupo muy grande que trabaja, particularmente Mariano Buffone, que les va a dar, trabaja con CRISPR, y hay otro grupo muy grande que trabaja con estas proteínas, ¿sí? Y bueno, y van buscando, y siempre pasa lo mismo. Cuando hacen ratón knockout de una, porque se piensan todos los in vitro, dicen, bueno, esta es la proteína fundamental. Hacen un ratón knockout y resulta que es fértil, ¿sí? Y así pasa. Y lo que mucha gente sospecha, tienen, digamos, bases científicas para sospechar eso, es que como esto es un mecanismo, digamos, biológico tan importante en la fecundación, todo esto no es resultado de una sola proteína, sino que en realidad es de varias. Entonces uno tendría que hacer un knockout de un montón de proteínas para ver si realmente cuáles son las fundamentales. Muy bien, entonces... Paula, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Camila. Estas proteínas que habías mencionado, que se adosan a la membrana después del espermatozoide para tener capacidad fecundante, ¿se adosan en algún lugar en particular, como en la cabeza o en la cola, o es como Fundamentalmente los cambios son a nivel de la cabeza, porque es el lugar de reconocimiento del espermatozoide con el ovocito. Entonces, fundamentalmente es a nivel de la cabeza, ¿sí? Pero no es exclusiva, ¿sí? Perfecto. Esto es un tema muy de investigación de punta, digamos. Esperen que voy a sacar a mi perra, esperen. Vamos, a tomar sol, vamos.
Perdón. Bueno, entonces, como les decía, el espermatozoide queda así horriblemente dibujado ahora que lo veo. Es muy feo este espermatozoide, voy a sacar. Porque, a ver quién me dice por qué está mal esto que lo veo. Mira, lo dibujé hace un montón y nunca me di cuenta que estaba tan mal dibujado. A ver. Si bien es un esquema. La proporción es así, es un Sí, esquema, bueno, pero la proporción es la cabeza cromosómica. Claro, eso fundamentalmente. Parecería que acá el acrosoma termina acá, y esto es un capuchón que envuelve al coso. Así que, bueno, si están tomando nota, pongan horrible espermatozoide que hizo Paula, una cola. Bueno, entonces las dos glicoproteínas, glicerofosforilcolina, o sea, hay una cosa muy importante que los fosfolípidos, ¿sí? Si uno hace estudio a nivel fosfolípidos entre la membrana plasmática interna, entre la bicapa interna y entre la bicapa, la parte interna y la parte externa, van a ver que la composición de fosfolípidos es diferente. Y esta composición de fosfolípidos varía en la maduración y en lo que va a venir después, que es la capacitación, ¿sí? Bueno, y por supuesto se la dosa también colesterol, como les dije. Bueno, ¿quién regula todo esto? El cerebro, ¿sí? El cerebro regula toda la espermatogénesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque las señales vienen del área preóptica, o en una región por ahí del hipotálamo, en el hipotálamo según como la clasificación, que son las neuronas de GNRH. ¿Se acuerdan de las neuronas de GNRH? Vamos a anotarlo acá, porque creo que no los tengo escrito en ningún lado, y como yo después voy a hablar mucho, ¿sí? GNRH, ¿sí? Que es el péptido liberador de gonadotrofinas, ¿sí? Estas células, que en general son muy pocas células, pero, digamos, tienen un péptido muy potente, digamos, no sé cómo decirlo, lo que van a hacer, van a ser liberadas desde ciertas regiones del cerebro, ¿sí? Fundamentalmente en toda la que es la región media del cerebro, que es el área neuroendocrina, ¿sí? Y van a ser liberados hacia la hipófisis, ¿sí? En particular, en mamíferos, por ejemplo, hay una eminencia media, o sea, hay vasos que comunican lo que es el hipotálamo con la hipófisis, en otros grupos no, pero no importa, esto llega a la hipófisis, ¿sí? Fundamentalmente a la adenohipófisis, y frente a la respuesta de GNRH se va a liberar LH y FSH, o sea, sale muy bien, muy mal, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, ¿sí? Aunque se llame folículo estimulante, que a uno le da a pensar que es en hembra nada más, no, está en hembras y en machos, ¿sí? Muchas veces este péptido GNRH lo pueden encontrar como LHRH, ¿sí? Porque lo primero que se encontró fue que inducía la liberación de LH, pero es un nombre muy viejo y muy antiguo, así que nosotros lo vamos a llamar GNRH, ¿sí? Entonces, volviendo al coso a la presentación, lo que vemos es que, ¿sí? Las neuronas de GNRH liberan el contenido, si es un mamífero, esto que se llama eminencia media, porque la relación entre el hipotálamo y la hipófisis en mamíferos y en otros vertebrados también, es a través de vasos muy chiquititos que conectan todo lo que se libera a nivel del cerebro y la hipófisis. Entonces esto llega por estos vasos portales hacia la adenohipófisis. En la adenohipófisis hay un montón de células, y entre esas células están las que producen LH y FSH, ¿sí? Lo que vemos, lo que se sabe y encuentra en todos los libros, es que las células de Leydig, ¿sí? Tienen receptores a LH, ¿sí? La regla mnemotécnica L con L, ¿sí?
Y las FSH tienen receptores, como ya vimos, en estas células que están adentro del túbulo seminífero de los testículos tubulares, que son las células de Sertoli. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Estas células van a liberar testosterona, ¿sí? La testosterona va a entrar a las células de Leydig, ¿sí? Todo esto es lo clásico, digamos. Y estas, acuérdense que tiene, ahora lo repasamos, pero que tenía enzimas que transforman a esa testosterona, en hidrotestosterona o en estradiol, ¿sí? Entonces, una vez que esto pasa, las células, lo que se produce es un feedback negativo. Cuando los niveles de testosterona son muy altos, la testosterona inhibe a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo, inhibiendo, diciéndole a las de GNRH, bueno, basta, no manden más, y a la hipófisis también, ¿sí? Y recuerden que las células de Sertoli tienen inhibina. Cuando FSH aumenta mucho, la inhibina hace un feedback negativo a nivel de la hipófisis. ¿Sí? Este mecanismo, el mecanismo de feedback positivo, es un mecanismo que está súper presente en todo el sistema endocrino. ¿Sí? Siempre hay una autorregulación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Feedback negativo. Feedback negativo, sí. Feedback negativo. También lo llaman retroalimentación negativa. Muy bien. Entonces volvemos, esto lo ejemplifico, me quedo con la célula de LH ahora y la de FSA, perdón, la célula de Leydig y la de Sertoli. Entonces, repasemos, ¿dónde estaba la célula de Leydig? ¿En qué tejido? ¿Está dentro de los túbulos? No. Tejido intersticial. Perfecto, en el tejido intersticial. Eso recuerden de los primeros gráficos que yo le puse, que yo le ponía los túbulos seminíferos, entre medio de los túbulos seminíferos hay tejido intersticial, y las células de Leydig están en ese tejido intersticial. Mientras que las células de Sertoli están dentro de los túbulos, porque compartimentalizan toda la línea germinal. Entonces, frente a una señal de LH, las células de Leydig sintetizan testosterona, ¿sí? Las células de Sertoli tienen receptores a testosterona, entonces a esa testosterona la van a reducir con la 5-alfa reductasa, que es una enzima presente en la célula de Sertoli, a dihidrotestosterona, y a partir de la aromatasa P450 la van a aromatizar a estradiol. ¿Me siguieron? ¿Sí? También la célula de Sertoli, como vimos, tiene receptores a FSH. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la FSH? Bueno, hace que los túbulos seminíferos se desarrollen y regula la espermatogénesis. ¿A través de quién? Eso ya lo vimos. ¿Cómo se llama el péptido? GDNF. Muy bien, GDNF, ¿sí? Como tiene 5-alfa reductasa, la 5-alfa reductasa es fundamental, porque en la pubertad todo lo que es los caracteres sexuales secundarios dependen fundamentalmente de la dihidrotestosterona, ¿sí? Tienen receptores a nivel desde la nuez de Adán, a nivel de testículos, hace que crezca el vello púbico, y todo eso es dependiente de dihidrotestosterona, ¿sí? Acuérdense que sintetiza ABP, que es la proteína de binding andrógenos. Por lo tanto, va a hacer que todos los andrógenos liberados estén unidos a esa proteína, que él aumenta en la vida media. Por otro lado, hace que el AMP cíclico aumente en todo lo que es fluido testicular, ¿sí? Que esto también va a ser importante para la sobrevida de los espermatozoides y para la viabilidad, ¿sí? Y hay un aumento en la síntesis provoca el aumento de la síntesis de ARN mensajeros relacionados con todo esto, con la inhibina, con GDNF, transferrina, BP, y este factor de crecimiento seminífero, ¿sí? Muy bien. Hace unos años,
parecería que, bueno, para mí no hace tanto, para ustedes casi toda una vida, pero este es lo clásico, ¿sí? Receptores de LH en las de Leydig, de FSH en las de Sertoli, ¿sí? Pero hubo un montón de trabajos, cada uno de estos son los trabajos, 13, 13, 14, ¿sí? Las citas, donde se ve que hay expresión de citocromo P450, tanto presencia de mensajero como de proteína como actividad en las células de Leydig, ¿sí? Fundamentalmente, fíjense en mamíferos, si en ratón se vio expresión, ¿sí? Proteínas y actividad, ¿sí? En la rata también, por ejemplo, en otros animales, por ejemplo, en los osos, por ejemplo, no se detectó ni mensajeros, pero se vieron proteínas y se vio actividad. En general, cuando hablamos de actividad, la actividad es más in vitro, ¿sí? Y esto se vio a partir de ciertos tumores de células de Leydig, que lo que se ve es que estos tumores producen un montón de citocromo P450, ¿sí? ¿Qué dije? ¿Qué palabra dije que no? Ah, no, bueno. Dije, por ahí me mandó alguna. Entonces, esquemita clásico de LH-FSH es, igual todos los libros siguen hablando de esto de este esquemita clásico, digamos, pero hoy se sabe que también tienen aromatasa las células de Leydig y que incluso sintetizan estradiol, ¿sí? Yo les conté la otra vez para qué servía estradiol en mamíferos, ¿no? Sí, era para reabsorción de agua. Perfecto, ¿sí? Recuerden, si no hay estradiol, los espermatozoides no son viables. Muy bien. Me gusta ponerlos, no hay nada nuevo acá, pero me gusta porque tiene esto de que lo que es la célula de Sertoli, más allá del triangulito que hago yo, la célula de Sertoli tiene un montón de células germinales asociadas, ¿sí? Y me gusta también por lo siguiente, porque, bueno, si bien es el esquema clásico, del esquema clásico vemos GNRH, neuronas de GNRH, liberan, acá están bien marcados dónde están, más o menos, en el área preóptica, ¿sí? Se liberan LH viene a las células de Leydig, se libera testosterona, esto viene a las células de Sertoli, que son estas gigantes, ven que pasa la membrana basal y se mete en la célula de Sertoli, en la célula de Sertoli se va a transformar en dihidrotestosterona y en estradiol, pero tanto el estradiol como la dihidrotestosterona, como la testosterona misma, después viajan por sangre, o sea, que la testosterona no es que va solamente acá, también hay testosterona en sangre, obviamente, ¿sí? Y estos hacen un feedback negativo, ¿sí? A este nivel, ¿sí? Acá faltaría poner también a este nivel, y la inhibina solamente hace un feedback corto, la inhibina, ¿sí? Esto es un feedback largo. Muy bien. Y solo para contarles esto, porque va a venir bien para lo que vamos a hablar mucho con Alberto cuando hablemos de fertilización artificial, como dicen ellos, o fecundación. Mi idea este año era hacer, ¿se acuerdan que yo les conté el debate sobre todos los límites de las técnicas de fertilización artificial? Que todavía no está descartado, no está descartado todavía. Yo ya lo hablé un poco con algunas de las personas, no sé si todas las personas que yo había pensado y que una me había ya confirmado, están dispuestos porque, bueno, cuando son debates así hay que manejarlos muy bien, pero yo creo que se podría llegar a manejar. Y lo interesante es poderlo hacer con un vivo, ¿no? Para que lo pueda ver gente que no sean alumnos, que como lo pensamos hacer en un aula, pero bueno, hacerlo virtualmente. Porque bueno, yo les voy a dar para leer después cuando veamos más fecundación, bueno, hay ciertos límites, o sea, es una pregunta, ¿hay límites para la fecundación artificial?
¿sí? Y eso es una cuestión que como biólogos nosotros que estamos estudiando esto y que muchos de ustedes, no sé, todos los años siempre hay 2 o 3 alumnos que terminan trabajando en algunos de los institutos de los que vienen a dar clases la gente, y bueno, y son temas que se tienen que plantear, porque todos los institutos tienen anexado un comité de bioética, ¿sí? Entonces uno tendría que saber, bueno, si hay límites o si no hay límites. No todos los laboratorios de fecundación artificial trabajan iguales, ¿sí? Hay algunos que no se plantean límites, otros que sí, y depende mucho de cada laboratorio, ya les digo. Dani, ¿vos estás viendo la gente que quiere entrar? No, lo puedes ver vos. Para Gorosito, nosotros no tenemos un alumno Gorosito. Yo no tengo la lista acá, pero no. ¿Qué nombre tiene? No, no lo dejo entrar. Esperá, porque yo estoy admitiendo a los que conozco, pero no tengo la lista. Esperen un poquito porque no voy a admitir no quiero tener problemas. No, no tengo la lista acá. Yo te la había mandado por mail, ¿te acordás, Dani? La estoy viendo. Bueno, fíjate, si no llega a ser alumno, no lo admito. Yo creo que que no lo tenemos. Bueno, acá, por ejemplo, esto es un trabajo del año 2011, otra vez, ya hace unos cuantos años, y se llama producción in vitro de esperma funcional a partir de testículos neonatales. Esto parece ciencia ficción, o sea, agarrar testículos neonatales, ¿qué características tienen los testículos neonatales? No tienen, tienen espermatogonias nomás, ¿sí? Entonces, si uno ve el aspecto de un testículo neonatal, van a ver que no tienen, fíjense, no tienen, prácticamente no tiene, dependiendo de cosas, pero tienen células de Sertoli y tienen espermatogonias, ¿sí? Pero lo que se vio es que in vitro, ¿sí? se podía inducir toda la espermatogénesis, incluso llegar a tener espermatozoides, ¿sí? Y esto uno dice, bueno, pero esto es en ratón, ¿no? ¿Para qué podría, qué finalidad clínica podría tener, ¿no? Primero, bueno, obviamente en ratones es conocer todo lo que es necesario, digamos, para tener un conocimiento sobre las cosas que se necesitan en la espermatogénesis, o sea, cuáles son las cosas. Si yo voy a hacer un medio, muchos de estos laboratorios, si ellos trabajan con medios de cultivos, hay gente que hace tesis doctorales sobre medios de cultivo, aunque les parezca aburrido, pero le ponen un poco más de glucosa, todo re empírico, ¿sí? Tipo receta de cocina. Una vez le metieron glucosa, por ejemplo, y vieron que funcionaba 1000 veces mejor, que ni saben lo que hace la glucosa, ¿sí? Pero cuando ven que la sobrevida de esto es mejor, entonces así se van perfeccionando los medios de cultivo, ¿sí? Y entonces, volviendo a decimos, bueno, ¿qué utilidad podría tener, entre comillas, esto? Podemos verlo acá en papers un poquito más, otra vez no le puse la fecha, pero son más nuevos, ¿sí? Por ejemplo, en Zebrafish, que es un modelo, ya ustedes, yo les estoy hablando de los modelos, Zebrafish, ustedes, aunque sea un pez, es un modelo que se utiliza muchísimo en todo esto, en toda la biología del desarrollo, y ya la clase que viene, Dani, van a tener... No. No, la semana otra. que viene no. Pero no la clase, la semana que viene no, la otra. Perfecto. La clase sobre modelos, ¿sí? Pero bueno, lo que vieron es que en Zebrafish también a partir de stem cells se podía obtener espermatozoides, ¿sí? Y bueno, y en este paper también de Sato, que es el mismo, Sato es el mismo que hizo esto, ¿sí? Un poco, y algunas cosas ya se están haciendo, cuentan cuál es la utilidad clínica de todo esto.
Fíjense en ustedes, por ejemplo, en un paciente juvenil, ¿sí? Que tiene que recibir quimioterapia. Ustedes saben que la quimioterapia lo que hace es atacar y destruir a las células que se están dividiendo, ¿sí? Por eso los tumores se dividen mucho, mata el tumor, pero también otras células que se estén dividiendo mucho, ¿sí? Entonces, sobre todo en toda la línea germinal. Entonces, lo que propone, y que ya se hace esto, es hacer una biopsia testicular, ¿sí? De estos, guardar, ¿sí? Un pedazo de esta biopsia, ¿sí? Y diferenciarlo in vitro, ¿sí? A espermatozoides, ¿sí? Y después hacer una fecundación, ¿sí? En personas infértiles, también lo que propone es que a partir de, esto también parece ciencia ficción, pero créanme que no es, a partir de fibroblastos, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les dije, todas las células potencialmente pueden ser cualquier tipo celular, porque los genes que no se usan no son ni mutados ni destruidos. Entonces, se pueden agarrar fibroblastos y diferenciarlos hacia la línea germinal, ¿sí? Obtener espermatozoides y hacer un in vitro, ¿sí? Incluso se puede hacer terapia génica, ¿sí? Es decir, esas células, ¿sí? Que se sacan de una biopsia testicular, hacerle una terapia génica X, y también o trasplantarlo o hacer un in vitro, ¿sí? Entonces todas estas cosas tienen, en la clínica, tienen un valor súper importante, y de hecho se están usando en la clínica, frente a por ejemplo, una persona joven que tiene que hacerse quimioterapia, lo primero que le va a proponer el médico es guardar tanto ocitos si es una mujer, o guardar, criopreservar esperma, ¿sí? Eso es algo que se hace habitualmente, ¿está? Bueno, ¿alguna duda de esto? Esperen, esto ustedes lo van a ver hoy a la tarde, pero yo quiero introducirlos, porque yo casi toda la teórica me referí a estos testículos, que son los testículos, ¿habrá micrófono? Al unísono, ¿cómo? Tubulares, ¿sí? En los que tenemos los túbulos seminíferos, entre medio el tejido intersticial, que ¿qué células tienen? Fundamentalmente, tienen de todo, ¿no? Lady. Perfecto. Y ustedes en los túbulos lo que van a ver es toda la maduración hacia la luz. Esto es lo que yo le contaba, que no todos van a ver todo. Fíjense, en se ven espermatozoides o espermátidas elongadas, ¿sí? En no, son espermátidas redondas. Y acá tienen espermatozoides, ¿sí? Entonces ustedes cuando vayan a ver, tienen que hacer como un collage de todos, ¿sí? Porque no todos van a ver todos, por esto que le cuento de la onda espermática. En cambio, los que tienen testículos lobulares, ¿sí? Lo que tienen es lóbulos, que son todos estos grandes, acá estamos viendo un lóbulo por acá otro, tejido intersticial en el medio con las Leydig, pero la célula de Sertoli, en vez de estar agarrando a todos la línea germinal, lo que hace la célula de Sertoli es como que engloba a una espermatogonia, la engloba, ¿sí? Y después esa espermatogonia se va a empezar a dividir, ¿sí? Y se va a diferenciar dentro de esa célula de Sertoli o de esa célula de Sertoli. Todo esto se llama cisto, ¿sí? Entonces, ¿entienden la diferencia? Miren, esto es un cisto, ¿sí? Con espermatocitos primarios. Esto es un cisto con espermatocitos. Esto me parece que yo diría que esto es primario, no me gusta estos primarios y estos secundarios. Sí, esto lo robé de otro lado y está mal, eso por no chequear. Estos primarios, pues ¿se acuerdan que yo les digo que los primarios son más grandes y tienen la cromatina así toda, ¿cómo es la palabra? Bueno, sí,
Laxa. ¿Espolvoreada? No, laxa, ¿no? ¿Cómo decimos, Dani, en el...? No, están como formando más figuras mitóticas, Claro. o sea, como más de... Se pueden como vislumbrar más los cromosomas. Sí, pero usábamos una palabra, pero bueno, así, como que uno lo ve así. Bueno, Grumosa o laxa. ¿cómo? Grumosa o laxa son los espermatocitos 1. Cromatina grumosa o laxa, digo. Y el núcleo Grumoso laxa, no está bien. lobulado. Bueno, pero es como decía Dani, se pueden ver esas figuras mitóticas. En cambio, los espermatocitos primarios son más chiquitos. Las espermátidas, miren qué lindas se ven, bien compactadas y chiquitas, ¿sí? En otro cisto, y los espermatozoides, lo van a ver acá, ¿sí? En general, lo que sucede es que la célula de Sertoli se abre y los espermatozoides quedan como en la cabeza. Les voy a hacer un esquemita. Esperen. Les voy a dibujar esto, porque por ahí, así hablándolo, no... En un testículo lobular, ¿sí? En un tubular teníamos a la célula de Sertoli con toda la línea germinal acá, ¿sí? La llevaba. En un testículo tubular, la célula de Sertoli hace como, a ver si puedo, como una bolsita, y adentro queda la espermatogonia. Esta espermatogonia se va a empezar a dividir y va a dar, y a diferenciar, y va a dar distintos tipos celulares, pero siempre dentro de una agonia, de una célula de Sertoli. Por eso se llama cisto a eso, esas bolsitas. Pero fíjense que la función de compartimentalización la está cumpliendo igual la célula de Sertoli. De una manera distinta, pero la está cumpliendo igual. ¿Entienden? Hoy van a ver igual varios. ¿Cómo? O sea que dentro de... ¿Se escucha? ¿Y sí? Que dentro de cada cisto hay solo un estadio Sí. de la línea. Sí. Sí, sí, sí. Siempre son isogénicos, siempre hay un solo estadio. Por eso lo que ves es este aspecto que yo les mostraba acá. ¿Dónde me está la teórica? Acá. ¿Ven? Acá no sé si se llega a ver si encuentro una célula de Sertoli para mostrar. Las células de Sertoli aparecen como más, se ve el núcleo más aplanado. Podría ser esto acá. ¿Sí? Después igual los chicos tienen imágenes mucho más lindas, si se quieren. Pero lo importante es esto, que sepan que están formando estas bolsas, que se llaman cistos. Y estos son los que forman testículos lobulares, por ejemplo, los peces, los anfibios. ¿Sí? Te hago una pregunta, pero vos ahí, dentro de los cistos, tenés un solo estadio, pero entre distintos cistos podés ver o encontrarte distintos estadios. Claro. Como que Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Está buena la pregunta. No sé quién me la hizo porque no lo veo, pero no la veo. Camila. ¿Quién? Soy Camila. Camila. Lo que vos me decís es muy importante, porque en un sapo nosotros hacemos un corte transversal y vos ves cistos en distintos estadios. En muchos peces también. Es como que, y ahí se llaman irrestrictos, porque vos cortás y ves a la misma altura cualquier tipo de cistos, digamos, todos mezclados dentro de un lóbulo. ¿Sí? En cambio hay algunos peces que lo tienen más ordenado. Vos haces un corte y ves todos los cistos en el mismo estadio. En otro corte, en otro estadio, esos se llaman restrictos, ¿sí? Que van a ver ejemplos también hoy. ¿Sí? Hay algunas fotos, ¿no, Dani? No vi la clase de Lucas. Ah, bueno, después en todo caso, si no llega a ver, yo les traigo para la clase, la clase que viene. Pero está buena la pregunta. Está bien, pero en anfibios vas a ver todo en cada uno, en un corte a la misma altura, en cualquier estadio. Claro, entonces ahí vos podés tener cualquier combinación de estadios, no tan restringida como la tenías en los tubulares, por ejemplo. Claro, claro, porque dentro del lóbulo vos tenés cistos en distintos estadios. Claro. ¿Sí? Pero entonces no hablamos, obviamente no hablamos de ciclo espermático, pero onda espermática tampoco. No, acá no hablamos de...
Se podría llegar a hacer algo parecido a una onda en los restrictos, porque en los restrictos es como que hay un cierto orden a la altura que más abajo por ahí encontrás con espermatozoides, acá con espermátida, pero no se llama onda, ¿sí? Onda se llama dentro de un testículo tubular. ¿Estamos? A ver qué hora es, y 47. Hagamos una cosa, vamos a... Esperen que paro de... vamos a parar unos minutos, ¿sí? Y vamos a empezar con la otra teórica, ¿sí? Paramos 5 minutos, ¿sí? 7 minutos y seguimos. ¿Está? Esperen que voy a ver. Tengo un esquema de esto, si quieren lo vemos en el TP, no dije nada. ¿Eh? ¿Qué pasó, Yamila? ¿Dónde está Que Yamila? tengo un esquema para ver, pero ya que dijeron que la vamos a ver en el TP, no lo comparto. Ah, bueno, a ver, mostralo, ¿no? Mostralo. A ver. Compartir pantalla. Está bueno. Si ustedes tienen cosas para mostrar, sí, de esto, ¿no? ¿Lo vas a mostrar, Yamila? Sí, para que voy a tratar de ver cómo lo hago. ¿Viste donde dice Share Screen? Compartir pantalla. Pones Share. Si no, hagamos una cosa. Paremos un ratito y por ahí anda practicando para cuando vuelvas. Dale. Dale. Bueno, esperen, voy a dejar de grabar esto. Tac. Y stop.